Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día jueves 13 de julio del año 2023. Ya prácticamente entramos a la segunda semana de este séptimo mes. El tiempo se ha ido rapidísimo y nuestro deseo verdaderamente es que el tiempo corra lo más pronto posible. Queremos ir en el camino, descubriendo ciertas cosas que están ahí en nuestro corazón, algunas cosas que Dios nos ha hablado, y creo que se va a poner un poco más interesante de agosto en adelante. Pero recordándole que en medio de todo lo que está aconteciendo y que aparentemente como que no estuviera pasando nada, pero la censura es tal que prácticamente están llevando a toda la humanidad a una ignorancia en cuanto a lo que verdaderamente está pasando y lo que verdaderamente están planeando. Creo que esa es la razón por la que el sistema de informática, como las plataformas de internet, pues todas están trabajando para el sistema del nuevo orden mundial. Estoy 100% seguro, las estadísticas nos lo gritan a grandes voces, que para poder someter a un pueblo bajo un gobierno totalitario, una de las armas poderosas que han usado siempre los gobiernos y los imperios es la desinformación. La desinformación tiene que ver con la censura a lo que verdaderamente está pasando. Pero en medio de todo esto, hermanos, recordemos que el Espíritu Santo, al cual bendecimos, nos fue dado para enseñarnos, para guiarnos y para hacernos saber lo que habrá de venir. Yo en lo personal no quito el dedo del renglón, como dice esa frase. Continúo en lo que Dios ha venido hablándome, en lo que veo en la Escritura y en lo que estoy viendo y escuchando a todo mi alrededor en cuanto a la política, en cuanto al sistema de gobierno, política, economía y religión. Quiero en esta noche tocar con usted un tema. No es en realidad un tema profético, aunque en realidad en el fondo sí lo es, por el hecho de que el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Yo quiero traerle en esta noche una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Y me llamó mucho la atención este pasaje de Mateo 24, porque dice que está hablando el Señor Jesús de los tiempos finales. Dice: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Hay algo aquí que nosotros tenemos que entender. Y no es en realidad los falsos cristos o los falsos profetas, porque se van a levantar falsos cristos y eso nos alerta de que van a aparecer otros Jesuses, otros salvadores, otros sí, salvadores, pero de acuerdo a sus propias leyes, su propia doctrina, sus propias enseñanzas, que de alguna manera no se van a desprender de la Escritura, pero sí la van a torcer. Y se van a levantar falsos profetas también. Y cuando digo falsos cristos, pues me refiero a presentar
a Jesucristo de la manera en que muchos libertinos la están presentando, en donde el Cristo que están presentando no demanda consagración ni santidad, sino solo amor por el hombre. Y claro, Dios ama al hombre, por eso fue que envió a Jesucristo a morir por la humanidad, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahora están requiriendo solamente que reciban a Jesucristo, pero sin la demanda de un cambio de vida. Sabemos definitivamente, aquellos que hemos tenido la experiencia de un nuevo nacimiento, que Jesucristo y su evangelio, al venir a nuestra vida, cambia nuestra vida. Se levantarán también falsos profetas y mostrarán, dice, grandes señales y prodigios. Al ver esto, yo puedo entender que este pasaje, este verso de Mateo 24:24, me permite entender que hoy debemos de ponerle cuidado a la doctrina y no a los milagros. Porque Mateo 24:24 nos deja claro que van a haber falsos cristos y falsos profetas que van a mostrar, dice, grandes señales y prodigios. Pero las señales y prodigios no representa que sea el genuino Jesucristo, ni que los profetas sean genuinos, sino el Señor Jesús deja en claro que son falsos cristos, falsos profetas, falsos cristos es falsas religiones, de donde van a brotar grandes milagros y prodigios. Y falsos profetas se refiere no solamente a los profetas, sino se refiere a los 5 ministerios. No necesariamente porque sean profetas, sino son líderes que enseñan, pero enseñan falsedades. Entremos de lleno en esto porque yo le puse como un título provisional: la función principal del profeta es la doctrina, no los milagros. Los milagros, las señales y los prodigios no garantizan, esa es la palabra, no garantizan de que el hombre que está haciendo sus grandes prodigios, milagros y señales sean genuinos. Lo que evidencia y prueba a un genuino ministro es la doctrina. Y entonces, al ver esto, de pronto me detuve un momento y dije, interesante ver que las señales, los prodigios, los milagros no garantizan la genuinidad de un ministro, sino la doctrina, lo que enseña. Con esto, como el Señor Jesús hace alusión al profeta, pues vamos a tomar como base ministerio profético. El profeta, amado pueblo, se caracteriza porque confirma y sienta doctrina. Esa es su función principal, como dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, pues definitivamente comienza con la piedra angular que es Jesucristo. Pero habla de un edificio bien ajustado que va creciendo y dice para ser un templo santo en el Señor. Ahí es donde entra ya la doctrina, la enseñanza. Con esto dejamos claro que los milagros, las señales, los prodigios no hacen al profeta la doctrina sino lo hacen la doctrina que sienta. La doctrina que sienta es lo que confirma la genuinidad de un profeta. Si no, recordemos aquel pasaje que dijo el Señor Jesús: muchos me dirán en aquel día,
en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él les va a decir, nunca los conocí hacedores de maldad. Porque los milagros no hacen al profeta. La doctrina que sienta lo confirma como genuino. Recordemos que el Señor Jesús hizo milagros movido a compasión, pero su función principal ha sido, porque sigue siendo, salvar y edificar su iglesia para que se convierta en un templo santo en el Señor. Pero para ello se necesita primeramente su sacrificio en la cruz. Y claro, y la enseñanza doctrinal. Pero Jesús era un genuino profeta. Pero su prioridad no era hacer milagros, señales y prodigios. Los hizo movido a compasión. Su prioridad era salvar y edificar a la gente a través de la enseñanza, un cambio de vida. En Jeremías capítulo 23, 32 dice, aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor. Y los cuentan, dice, y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones. Dice, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Esto, hermano, para mí es grande, es grande. Para mí es maravilloso poder entender al Espíritu Santo hablarnos y decirnos, hey, no pongan su mirada en las señales y prodigios. No estoy anulando que el Espíritu Santo hace señales y prodigios y portentos y maravillas y milagros. No. Sino lo que sí estoy diciendo es que no pongamos nuestra mirada en los portentos, señales y prodigios que un hombre haga, porque al final de cuentas hay quienes van a hacer milagros y prodigios, pero por el poder de Satanás. Sino el falso profeta incluso dice que va a hacer descender fuego del cielo, pero no es por el poder del Espíritu Santo, sino por el poder de las tinieblas. Entonces, cuando el Señor Jesús dice en Mateo 24, 24 que se van a levantar falsos cristos y falsos profetas y van a mostrar grandes señales y prodigios, dice, para así engañar, o sea, los prodigios y las señales, su fuente es el engaño, la mentira, dice, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Entonces nosotros como pueblo de Dios debemos de entender que estamos en tiempos finales y que tenemos que ponerle más atención a la doctrina, a la enseñanza que nos lleva a un cambio de vida sin anular, sin desechar los prodigios y señales, pero que van a ser confiables y vamos a poder decir que vienen de Dios cuando la enseñanza se antepone, o sea, la enseñanza va antes que los prodigios y las señales. Pero si aparece alguien con prodigios y señales, portentos y maravillas, pero la enseñanza no lleva al pueblo a una consagración, entonces ese profeta no es de Dios, ese ministro no es de Dios. Recordándole siempre, hermano, que los milagros no hacen al profeta, no hacen al ministro, sino la doctrina es quien lo confirma. Recordemos que un milagro sana, pero no forma. La enseñanza forma sin, hermano, sin desechar que verdaderamente existen milagros y prodigios, portentos, maravillas, señales de parte de Dios, pero que la enseñanza que lleva al pueblo a una vida de consagración es la que es confiable. Fíjese que, por ejemplo, Jeremías 23, 32 dice que habían profetas que hacían errar al pueblo con sueños falsos, profecías falsas, hablaban mentiras
en un espíritu de presunción. Y el Señor dice, yo no los envié ni les di órdenes. No son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. En este tiempo final debemos de tener mucho cuidado con ciertas características de un falso ministro, de un falso profeta. Porque una de las primeras es que les gusta adular a la gente. Son aduladores. Como Balaán, hermano, que adulaba a Balac y hacía lo que Balac le decía. Primera de Reyes nos muestra un ejemplo. Primera de Reyes 22:3 dice, y el rey de Israel dijo a sus siervos, sabéis que Ramón de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey de Aram. Y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramón de Galaad? Respondió Josafat al rey de Israel, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Josafat para mí fue uno de los mejores reyes, los que se apegaron más a la voluntad divina. Pero al emparentar con Acab, que era un rey impío que se casó con Jezabel, ahí, hermano, se emproblemó bastante su vida. Josafat dijo además al rey de Israel, mire, te ruego que consultes primero la palabra del Señor. Eso nos muestra que en el corazón de Josafat había un temor hacia Dios, de hacer la voluntad de Dios. Entonces, cuando Acab recibe eso de parte de Josafat, Acab dice que manda a reunir a los profetas, y eran, dice, unos 400 hombres, y les dijo, ¿debo ir a pelear contra Ramón de Galaad o debo desistir? Y oiga lo que le dijeron los 400 profetas, que siempre les gustaba complacer al rey. Le dijeron, sube porque el Señor la entregará en manos del rey. Eso era lo que quería oír el rey. Pero Josafat, que pudo discernir que había algo raro en esa palabra de estos profetas, le dijo a Acab, ¿no queda aún aquí algún profeta del Señor para que le consultemos? El rey de Israel dijo a Josafat, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Es Micaías, hijo de Imla, pero Josafat dijo, no hable el rey así. Al final mandan a traer a Micaías. Micaías les dice, usted puede leer la historia después despacio. Micaías les dijo, veo a Israel esparcido por los montes, estos no tienen señor, así que cada uno vuelva a su casa. Y entonces Acab le dice, ¿no te dije que no me profetizan lo bueno? Lo que quería oír Acab era exactamente lo que sus 400 profetas le dijeron. La historia dice que se hicieron cuernos de hierro y le decían así acornearás a los arameos, etc. Y es que, hermano, los falsos profetas, los falsos ministros, se caracterizan porque adulan a las personas. Les anuncian bien sin que lo haya. Exactamente como hicieron estos profetas. Adulaban a las personas, adulaban al rey y siempre le profetizaban lo que el rey quería oír. Pues tú subes, vas a tener victoria, Dios te va a dar la victoria. Pero acá mismo sabía que esos profetas no venían de parte de Dios, porque les dice, sí, todavía queda un hombre por medio de quien podemos consultar al Señor. Pero lo aborrezco, dice, porque no profetiza lo bueno en cuanto a mí, sino lo malo. Pero ¿cómo quería que le profetizara lo bueno si estaba en contra de los profetas de Dios, casado con Jezabel, la que mataba profetas, etcétera? Y es que a la luz de este pasaje
nosotros podemos darnos cuenta que los falsos profetas, una de sus primeras señales es que, o una de sus primeras características, mejor dicho, es que adulan a las personas. Jeremías 23:16 dice, así dice el Señor de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano, os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, fíjese, a los que despreciaban al Señor les decían, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo al que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Eso me permite ver a mí que el falso profeta va a profetizar lo bueno con tal de quedar bien con el pueblo. De esa manera obtener reconocimientos y remuneración. Exactamente como los 400 que le profetizaban a Acab. El Señor entregará a los arameos en manos del rey. Tú sube porque Dios te va a dar la victoria. Y lamentablemente, hermanos, nos encontramos en un tiempo en donde como que se ha alborotado no solamente los falsos profetas, sino mucho falso ministro. Con tal de tener pueblo no les enseñan la verdad divina, sino les transmiten lo que ellos quieren escuchar. Aquí, lamentablemente, en Estados Unidos es un desastre. Muchas iglesias evangélicas con gran cantidad de gente, en donde ahora están los ministros torciendo las escrituras para darle por su lado, hermano, a los del LGTBQ, etcétera. Y es que nosotros tenemos que entender que el falso profeta siempre va a profetizar lo bueno, con tal de manipular al pueblo, con tal de quedar bien con ellos, adulándolos, para de esa manera poder obtener reconocimientos y remuneración, como, repito, los que le profetizaban a Acab. ¿Quién sabe ni con qué cosas o qué tantas remuneraba Acab a esos 400 profetas que siempre le profetizaban lo bueno, entre comillas, pero en realidad no, en realidad le profetizaban lo malo, porque no le profetizaban lo correcto en cuanto a cómo estaba la vida de Acab. Y yo creo, amados hermanos, que una de las características de un falso profeta es que le gusta adular a la gente para poder obtener reconocimientos, beneficios, remuneración, etc. Y no anulamos, hermano, que algunas veces en público se puede halagar al pueblo. No adular, halagar al pueblo. Porque el Señor también, cuando habla nuestra vida, dice, mira, yo conozco tu trabajo, tu fatiga, tu perseverancia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado mentirosos. Bueno, lee todas las cosas buenas a los de Efesios, pero luego le dice, pero tengo esto contra ti. O sea, nosotros debemos de entender que al pueblo hay que muchas veces, inspirados por el Espíritu, claro, muchas veces viene el Señor y los enamora, los engalana, los adorna, los premia, les reconoce, hermano, su buena conducta, pero nunca adula. Dios no adula a la gente. Por ejemplo, tenemos el ejemplo, valga la redundancia de palabra, cuando le dijo delante de Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración, dijo, he aquí mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, Dios lo puede hacer. Yo recuerdo hace muchos años
hermano, muchísimos años, estoy hablando de 25 años atrás. Me recuerdo que en un retiro de pastores se levantó un profeta y me llamó por nombre, dijo Juan Villatoro, tú eres mi amigo. Hermano, a mí me revolucionó eso, pero fíjese que podemos nosotros algunas veces, movidos por el Espíritu, a reconocer el trabajo del pueblo, su amor por Dios, su constancia, su perseverancia, su fidelidad en su servicio, en sus ofrendas, etc. Pero nunca halagar, porque el halagar, la adulación, es una forma exagerada e interesada, según el diccionario de la Real Academia. La adulación es una forma exagerada e interesada para conseguir un favor o ganarse la voluntad del pueblo. Esto sería manipulación por medio de la adulación. La adulación es prácticamente manosear el alma del pueblo, decir aquello que se sabe agradará a la persona que escucha, exactamente como lo hicieron los 400 profetas con Acab. El adulador dice cosas que en veces ni piensa ni siente, y mucho menos que venga de parte del Señor, con tal de adular, déjeme cambiarle aquí, con tal de adular a todos aquellos que están encogidos en su ego, hermano. En veces el adulador lo hace por quedar bien o simplemente por obtener impresionantes ganancias al hacerlo. La adulación se resume, según el diccionario de la Real Academia, en una alabanza exagerada con fines interesados. Esa es la adulación, hermano. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque muchos falsos lo que usan es la adulación. El halago es bíblico, es permitido. El Padre lo hizo con el Señor Jesús, con su Hijo. Y incluso Pablo lo hizo con Timoteo: a nadie tengo del mismo sentir, recíbanlo como a mí mismo, etc. Pero la adulación, hermano, es algo que su fuente es las tinieblas, y que es el interés, es estorbar el propósito de Dios en nuestra vida, estorbar el propósito de Dios en el pueblo. Eso es lo que hizo Satanás cuando usó a Pedro para que Jesús no fuera a la cruz. Llamó al Señor Jesús aparte, le dijo: no, ¿cómo vas a...? Claro, la Escritura no lo muestra, pero lo más seguro es que le dijo: tú eres un buen hombre, has hecho muchas cosas buenas, ¿cómo es posible que vas a ir a morir crucificado como un malhechor en la cruz? No, no vayas. Y entonces el Señor Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no tienes la mente puesta en las cosas de Dios, sino en las de la tierra, en las de los hombres. El adulador, hermano, es aquel que adula con el propósito de quedar bien, pero el trasfondo es obtener ganancias. Es una alabanza exagerada porque hay intereses mezquinos. Y como le decía, nos encontramos en un tiempo en que aumentaron los falsos, los que se dicen ser, sean profetas, sean maestros, sean apóstoles, sean evangelistas o pastores, hermano. Hay un borbotear de muchos falsos que lo único que buscan es obtener beneficio. Pero recordemos que no solamente los profetas, porque cuando el Señor dice se levantarán falsos profetas, está hablando, hermano, de gente que va a asumir un ministerio, pero lo va a asumir solamente con el propósito de engañar a la gente, con el propósito incluso de sacar beneficio, como el caso de Balaam. Una de las características, ya después de que se desvió, porque era un genuino, muchos son genuinos y se desvían, hermano, y con tal de darle por su lado al pueblo, pues
hermano, no les enseñan la verdad en su esencia, sino superficialmente con tal de tener gente y obtener beneficios. No solamente profetas, sino hablo de los 5 ministerios. Tal y como lo dice, hermano, según de Timoteo 4:2 dice, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto es como aquellos, hermanos, que decretan lo que Dios nunca les dijo que dijeran. Aquellos, hermanos, ministros que dicen, confía en ti, sueña en grande, solo decláralo, tú dile a Dios, hazlo, Señor. Imagínense, había un hombre que estaba diciendo, en una congregación, hermano, de miles de personas, porque salen ahí cosas que uno ve ahí en el internet. Lo invitó, hermano, un hombre de Guatemala muy conocido, lo invitó y llegó a ese enorme edificio con miles de gentes. Y lo recibieron entre aplausos y todo, lo cual todo eso es normal, ¿me entiende? Claro, sabemos que los aplausos son para el Señor. Él no sé si lo sabía. Pero empezó a enseñar, hermano, que Dios nos heredó la tierra, nos dio posesión de la tierra, hermano, y dice, ahora para que el Señor quiera hacer algo en la tierra, primero nos tiene que pedir permiso a nosotros. Imagínense qué barbaridad la que estaba diciendo. Y la gente, pues, aplaudiendo por eso que dijo, hermano. Imagínense si Dios tuviera que pedirnos permiso a nosotros, sería terrible, hermano. Pero como dijo un apóstol que ya murió, yo le llamo el abuelo, Otoniel Ríos Paredes, hermano, el problema en sí no son los falsos ministros, sino el pueblo que los busca, porque les profetizan lo bueno sin considerar cómo están sus caminos. Hablo de los caminos del pueblo y claro, también de los caminos del que lo dice. Hermano, porque como dijo este hombre de Dios, dijo, no hubieran ídolos si no hubiera quien los cargara. O sea, no hubieran falsos ministros si no hubiera quien los buscara, quien los escuchara, quien los aplaudiera, quien los recibiera, quien los honrara, hermano. No hubieran. Pero como hay corazones que en el tiempo final, como dice Pablo a Timoteo, buscarán maestros que les hablen lo que ellos quieren escuchar, exactamente como Acab. ¿Por qué no mandó a llamar a Micaías? ¿Por qué no mandó a llamar a Micaías? Porque nunca le profetizaba lo bueno. ¿Cómo le iba a profetizar Micaías lo bueno si la vida de Acab iba en contra del deseo de Dios? Por eso es que mandó a llamar a los 400 falsos. Y lamentablemente hacia el pueblo. Muchas veces se les habla la verdad y como he dicho algunas veces, en vez de nosotros, los ministros que trasladamos la verdad al pueblo, que le enseñamos la verdad, no tenemos quizá la sabiduría para decir las cosas. Pero eso no quita que estamos diciendo una verdad. Pero muchas veces la gente se ofende. Ya sea por la verdad que se le dijo o por la forma en que se le dijo. Pero si la forma no fue la que ellos querían, aunque era una verdad, ¿por qué no la reciben con un corazón sencillo? Pero muchas veces se molestan y al final van a caer en las manos de un falso que les habla lo que ellos quieren escuchar. Por eso es que el problema en realidad no son los falsos, sino los que los buscan, porque como dice Timoteo, muchos van a buscar, dice, maestros, tienen comezón de oídos, que les hablen conforme a sus propios deseos, como los profetas de Baal. Los profetas de Baal, los profetas decían, así dice el Señor. Nunca dijeron, así dice Baal. Porque si los profetas dijeron, así dice el diablo, el pueblo dijera, no hombre, no.
pero dicen así dice el Señor. Porque lamentablemente los profetas que profetizaban en nombre de Baal ni siquiera sabían que la inspiración venía de Baal. Muchos de ellos eran genuinos y se desviaron. Otros hermanos definitivamente sabían que era Baal quien los enviaba. Igual que ahora. Muchos hermanos se han desviado y en nombre del Señor enseñan y ofrecen cosas que Dios nunca les dijo, hermano, y les enseñan a que tú piensa en grande, confía en ti mismo. Dios te ha dado la capacidad de que reines y vamos a tomar la tierra. Cuando en realidad no es así, hermano. Y si nos brincamos a la prosperidad y tú dale 100 y vas a recibir 1000, dale 1000 y vas a recibir 10,000. Y así dice el Señor, cuando en realidad Dios nunca, hermano, dijo eso. Como dijo, hermano, este hombre que precisamente invitó a este otro y dijo que Dios tenía que pedirnos permiso porque nos había heredado la tierra. Imagínense, si Dios quería hacer algo en la tierra tenía que pedirnos permiso primero. Este mismo que invitó a este hombre dijo que el Señor Jesús no se había molestado porque Pedro lo haya negado. Se había molestado porque cuando entró al templo no le dieron una buena ofrenda. Imagínense, hermano, qué barbaridades. Qué barbaridades. Y estoy hablando miles de personas sentadas ahí escuchando, hermano. Y eso al menos en lo que a mí respecta me da tristeza, pues tristeza, hermano, porque uno dice, ¿cuánta gente escuchando, hermano? Y es que el falso, en vez de enderezar al pueblo, lo tuercen más. En vez de acercarlo a Dios, lo confunden más porque precisamente así como dice Jeremías, que desvían al pueblo de Dios. Les hablan cosas vanas, o sea que no tienen un fundamento. En el capítulo 23, verso 21 de Jeremías dice, yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron, no les hablé más, ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, está hablando genuinos, hermano, que nunca se preocuparon de acercarse a Dios para escuchar cuál era el mensaje para el pueblo. Dice, si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Esto me habla a mí de la única manera de hacer volver al pueblo de su maldad y encauzarlos por el camino correcto es doctrina. Por eso es que nosotros, decía al principio, como hijos de Dios, no debemos de poner nuestra mirada en los milagros, portentos y señales, sino en qué es lo que nos está enseñando ese que está haciendo los portentos y los milagros. Porque la función principal de un profeta, de un ministro, hermano, es enseñanza, que va a encauzar al pueblo por la senda antigua. Si ellos hubieran estado en mi consejo, dice, hubieran oído mis palabras, hubieran ido a mi pueblo, les habrían hecho oír mis palabras, les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Y por eso es que esta enseñanza no se refiere solamente a los profetas, sino a los falsos ministros. O en el caso de Malaquías, hermano, le dice a los sacerdotes, vosotros habéis hecho que mi pueblo se tuerza en el camino. Han desviado a mi pueblo. Los han llevado por sendas equivocadas. Hermano, porque, y claro, el pueblo también que quería escuchar lo que les hablaran, porque en veces los culpables no son los falsos, los culpables son aquellos también que los escuchan. No los envié significa que Dios nunca les dijo que dijeran, o simplemente se desconectaron. O probablemente Dios nunca los llamó ni los ungió para hacer un ministerio. La Biblia, amados hermanos, nos deja ver que Balaán, aparte de que adulaba, también se vendía un falso
profeta, a un falso ministro, le gusta mucho adular a la gente para obtener beneficios. Muchas veces, hermano, otra de las características de un falso profeta es que se venden como Balaam, que se vendió a Balac para profetizarle al pueblo, hermano, y lo que quería Balac era que maldijera al pueblo. Entonces, la primera característica de un falso es que adulan a la gente para obtener beneficio, para tener gente, ¿verdad? Lo segundo es que se venden. Y Judas 1:11 nos revela: hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. La Biblia deja ver que en Balaam se manifestó la unción profética, pero luego se vendió. Y al venderse se convirtió en adivino. Como Judas era genuino apóstol, pero al comercial con el pueblo de Cristo fue cuando se volvió traicionero. Judas. Esto nos enseña, hermano, que las personas que van en camino de convertirse en falsos son aquellos que se caracterizan porque se venden por precio, por dinero y por reconocimiento. Números 22:15 nos revela: entonces Balac envió jefes otra vez más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera y haré cualquier cosa que me digas. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. En otras palabras, se venden por dinero. Se venden por dinero. Y eso sucedió en los tiempos de los profetas también. Miqueas 3:9 dice: oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y gobernantes de la casa de Israel, que aborrecéis la justicia y torcéis lo recto, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con iniquidad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en el Señor, diciendo: no está el Señor en medio de nosotros, no vendrá sobre nosotros mal alguno. Hermano, por tanto, dice: a causa de vosotros Sión será arrasada como un campo, será arada como un campo. Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas y el monte del templo será como las alturas de un bosque. Y es que, hermano, mire, es lamentable cuando otra de las características de los falsos profetas, falsos ministros, aparte de que adulan, se venden por dinero, porque su interés es reconocimiento y dinero, pero también maldicen al pueblo. Como dice Miqueas 3:5, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo, los cuales cuando tienen algo que morder proclaman paz, pero contra aquel que no les pone nada en la boca le declaran guerra santa. Eso es exactamente lo que hacía Balaam. Adulaba, se vendía por dinero y al final maldecía al pueblo que no le ponía algo que comer. Números 22:6 y Apocalipsis 2:14 dice la Biblia, nos muestra que Balaam fue contratado por Balac para maldecir a Israel. Y aunque no lo pudo hacer, le indicó a Balac las cosas que había que hacer para que el pueblo pecara y se apartara de Dios. Esto, hermano, nos enseña que los falsos profetas, los falsos ministros, no llevan bendición al pueblo, sino maldición al pueblo, induciéndolo al pecado para que se aparte de Dios. Exactamente como Balaam le dijo: en verdad te voy a honrar en gran manera. Le dijo: te voy a dar buena feria, le dijo, ¿verdad? Te voy a honrar en gran manera y haré cualquier cosa que me digas, le dijo Balac. Ven pues, te ruego, y maldíceme a este pueblo. Un falso profeta adula. Enseña lo que el pueblo quiere oír, hermano. Enseña lo que el pueblo quiere oír. Un falso profeta se vende por dinero. Prefiere que le den dinero a enseñarles la verdad, a encauzarlos por la senda antigua. Y aparte de eso, cuando no le dan lo que él desea, lo que él pide, maldicen al pueblo, hermano. Son tres características bien marcadas en un falso ministro, en un falso profeta.
Y es que, hermano, nosotros debemos de tener muy en cuenta que estamos en tiempos finales. Tiempos, hermano, en donde hay mucha infiltración ya de muchas falsas doctrinas y que todavía no hemos entrado, aunque apenas estamos entrando ya. Y otro día hablaremos más en concreto de eso. Apenas estamos entrando en el falso Jesús, en el falso profeta, en la falsa unción, en el falso espíritu, hermano, en el falso mover del espíritu, en el falso evangelio. Y que es tan parecido, hermano, que el que no está bien doctrinado no puede discernir en realidad. Y como decía, vuelvo a retomar las palabras sabias del abuelo Otoniel Ríos Paredes. El apóstol Otoniel Ríos Paredes decía, en los tiempos finales, el problema va a estar discernir entre luz y luz. Porque recordemos que Satanás, y el Señor lo reprenda, se viste como mensajero de luz. Y lo dice claramente Pablo a los Corintios. Satanás se viste como apóstol de luz. Hace algunos años yo enseñé precisamente allá en Argentina, creo que fue un retiro de pastores, y hablábamos acerca de el disfraz apostólico. Hay una diferencia entre el vestido apostólico y el disfraz apostólico. Estamos en tiempos finales, amado pueblo. Estamos en tiempos finales. Y muchas veces se adula tanto al pueblo, con tal de que el pueblo se sienta bien. Va a decir, ¡oh! Es que ese pastor, ese apóstol tiene mucho amor, mucho amor. Y yo creo en el apóstol del amor como Juan, pero Juan hablaba la verdad, hermano. Moisés era el libertador, José fue el sustentador y muchos le llaman, hermano, a Juan el apóstol del amor. Pero el apóstol del amor definía, hermano, porque muchos adulan a la gente con tal de tenerla ahí, con tal de que los hermanos les estén dando dinero y con tal de tener gente. Y mucha gente, hermano, dice, es que qué amor tiene por las almas. Y llega el homosexual y lo abraza y hasta ahí está bien, pero no le dice, hey, deja tu pecado, hermano. ¿Por qué? Porque lamentablemente estamos, hermano, en un tiempo en donde nosotros tenemos que poner nuestros ojos, como dijo el Señor Jesús en este pasaje. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos se refiere a falsos ministros con falsa enseñanza, hermano. Y falsos profetas se refiere, hermano, a todos los ministerios, todos los que enseñan. Y mostrarán grandes señales y prodigios. O sea que los falsos van a hacer grandes señales y prodigios, portentos y maravillas que hasta van a hacer descender fuego del cielo, como el falso profeta, hermano. El falso profeta va a hacer descender fuego del cielo y estos van a mostrar grandes señales y prodigios. Yo no sé si van a hacer descender fuego del cielo, pero van a mostrar grandes, esa es la palabra que usó el Señor Jesús, grandes señales y prodigios. Pero eso no es garantía de que sean genuinos. La garantía es lo que enseñan y hacia dónde te proyecta a ti como hijo de Dios, como hija de Dios, lo que te esté enseñando. Porque eso es lo que va a evidenciar de que en realidad es un genuino ministro del Espíritu. Y aunque muchos hayan sido genuinos y son genuinos, se han desviado, como el caso de Balaam. Comenzó profeta y terminó adivino. Terminó adulando con tal de obtener beneficio. Terminó vendiéndose con tal de obtener beneficio. Y al final terminó maldiciendo a aquellos que no le daban para comer.
Y es que lamentablemente los falsos buscan reconocimiento y los falsos buscan beneficiarse, hermano, de el pueblo de Dios. Y es que tenemos nosotros que entender que la adulación, y voy terminando con esto, es, hermano, una forma exagerada e interesada para conseguir un favor o secuestrar la voluntad del pueblo. Es manosear, la adulación es manosear el alma del pueblo. Decir aquello que se sabe agradará a la persona que escucha. El adulador dice cosas, hermano, que le hace creer al pueblo que vienen de parte de Dios, pero lo que busca es quedar bien con aquellos que lo escuchan para obtener ganancias al hacerlo. La adulación es la alabanza exagerada con fines interesados. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y es que si algo, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado hoy, no es en aquellos hombres que hacen grandes prodigios y milagros y portentos, sino que es lo que nos enseñan, hacia dónde nos proyectan. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, todo ser humano, no importa la religión que tenga, necesita a Jesús. Y en el momento que Jesús venga a su vida, automáticamente sale de la religión equivocada donde está, definitivamente. Porque no se puede ser cristiano estando en una religión equivocada. Hay hijos de Dios en todas las religiones, torcidas, equivocadas, desviadas. Pero en el momento de conocer a Jesús, salen de esos lugares. Como dice aquel pasaje, salid en medio de ella, pueblo mío, y no participéis de sus inmundicias. Todo ser humano necesita a Jesús para poder ser salvo. Y si hubiera alguien que se ha apartado del Señor Jesús, ¿no te has puesto a pensar que vas en una de las corrientes de Babilonia? Quizá dejaste de congregarte y puedes decir, como dijo una vez un predicador, el Señor me llamó al ministerio aún sin que yo me estuviera congregando. Pero yo no me fui al mundo, dice. Porque creen que irse al mundo es dejar de tomar, fumar, marihuanear, bailar, etc. Y me recuerdo que le dije, pero tú andabas en una de las corrientes de Babilonia. Y una de las corrientes es no congregarse como algunos tienen por costumbre. Vuelve a la casa de Dios. Si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, yo creo en el poder de tu sangre, en el poder de tu sacrificio. Sáname, Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te aseguro que Dios te puede sanar. Termino con esto. Cuida tu vida, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios, Espíritu Santo. El día de mañana, el viernes, si Dios nos presta la vida, estaremos saliendo aproximadamente 8:30 de la noche, aproximadamente hora de Carolina del Sur. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, vive por las áreas circunvecinas, nuestra dirección es 418 Bagwell Road. Bagwell es B-A-G-W-E-L-L. Road en Piedmont, Carolina del Sur. Mi número de teléfono es el área 619-646-2552. Hazle un clic a tu teléfono. Estoy seguro que Dios quiere que su pueblo conozca la riqueza y la esencia de la verdad divina. Isaías dice, el que es bendecido en la tierra es bendecido por el Dios de la verdad. Bendiciones, amado pueblo. Cuídense mucho.